con la parte 2 de la clase. Nos dedicamos a los contenidos de lengua ahora. Me han pedido revisar entonces esto de los verboides y las construcciones verboidales. Preparé este PowerPoint para revisar algunos aspectos, concentrándonos primero en la gramática castellana, para después ver cómo eso se puede extrapolar o contrastar con la latina, ¿sí? Primero, ¿cómo reconocer un verboide? Ustedes saben que en castellano hay 3 formas verboidales, en latín tenemos 5 verboides. Además del infinitivo, del participio y el gerundio, se suma una forma muy particular y exclusiva del latín, que es el supino, y el gerundivo, ¿sí? Que es una variante del gerundio flexionada, es decir, que expresa variaciones de género. Los infinitivos en castellano, ustedes los pueden reconocer porque presentan esta estructura morfológica, ¿sí? Tenemos primero la raíz del verbo, seguida de la vocal temática y la marca, por último, del infinitivo, que en castellano es la R. La R es el morfema que indica infinitivo en español. Acá en esta tabla segmento algunos infinitivos de las primero 3 infinitivos sumamente regulares de las 3 conjugaciones principales que tiene el castellano: amar, temer, partir, ¿sí? Am es la raíz, a es la vocal temática. Recuerden que la vocal temática, tanto en castellano como en latín, es el indicador de clase de conjugación. La A, primera conjugación; la E, segunda conjugación; la I, tercera conjugación. En latín tenemos 5 conjugaciones, ¿no? Bien. Después puse otro ejemplo de un verbo más irregular, ir, ¿sí? que no expresa vocal temática, por ser un verbo justamente irregular. Y satisfacer, que se conjuga como hacer, ¿sí? Como para dar algunos ejemplos más por fuera de los verbos modelo de los paradigmas regulares, me refiero. Otra cosa importante respecto del infinitivo es que es una forma invariable desde el punto de vista morfológico, es decir, no cambia su forma, justamente. Digo esto porque es la principal diferencia entre el infinitivo y el participio, que sí puede variar, tanto en castellano cuanto en latín. Bien, el infinitivo es un sustantivo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Todos los verboides tienen una doble naturaleza, es decir, por un lado son verbos, pero al ser verbos no conjugados, adoptan además otra valencia, ¿sí? Un valor de otra clase semántica, de otra clase de palabra. En el caso del infinitivo, esa otra valencia es nominal, es decir, se comportan como sustantivos. Al comportarse los infinitivos como sustantivos, desde el punto de vista sintáctico y en el contexto de la oración, van a poder desempeñar las funciones propias de un sustantivo, a saber, núcleo del sujeto, del objeto directo, del predicativo, término de preposición, ¿sí? Todo eso lo puede hacer el infinitivo, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo sencillo, y después lo pasamos al latín a ver qué pasa. Por ejemplo, en castellano decimos: logré arrancármela, ¿sí? Bien, puede ser la pelusa, ¿no? De la camisa, cualquier cosa. Ahora, si ustedes se fijan, tienen un verbo principal conjugado, logré, y otra forma verbal, arrancar, ¿sí? Que es un infinitivo. Noten que acá, y esto es una particularidad del español, esta posibilidad de adherir a la base verbal pronombres, ¿sí? El me, el la, son pronombres en posición enclítica. Esto quiere decir que están adheridos, digamos que pierden su acento propio, ¿sí? Son formas átonas, pierden su acento propio y pueden adherirse entonces a una base verbal, en este caso arrancar, ¿sí? Pero digamos, en arrancármela hay 3 palabras, ¿sí? A eso quiero llegar. Bueno, cuando tenemos 2 formas verbales, una conjugada y otra no, hay que ver qué tipo de relación hay entre esas 2 formas verbales. Ahora bien, el verbo lograr en castellano es un verbo transitivo, es decir, que requiere de un objeto directo, ¿sí? Lo logré esto. ¿Y esto qué es? Arrancármela. Entonces, esa construcción, ¿sí? Que yo la puedo reemplazar, la puedo pronominalizar por lo, estoy probando
con esa prueba, justamente, vale la redundancia, con esa prueba sintáctica, estoy probando que arrancármela, al poder ser reemplazada por lo, ¿sí? Es todo un gran objeto directo. ¿Por qué puede ser un objeto directo? Porque su núcleo es un infinitivo y el infinitivo es un sustantivo verbal. En tanto sustantivo, ¿sí? Cumple la función propia de un sustantivo. En este caso puede ser un objeto directo. Yo puedo lograr, no sé, puedo lograr la beca o puedo lograr, por ejemplo, lograr suele ir acompañado de infinitivo, pero no sé, puedo lograr la fórmula, ¿sí? En el sentido de descubrir la fórmula, la logré, o lograr y otra acción, ¿sí? Pero que esa acción está en un nivel, digamos, de recursividad inferior. Veamos cómo queda la sintaxis completa. Cuando tenemos una construcción verboidal, es decir, un infinitivo y modificadores que de él dependen, encerramos la estructura entre pinzas, entre corchetes angulares. Es lo que marqué, ¿sí? Acá en rojo. Entonces, la función sintáctica de todo eso es objeto directo. Y entre paréntesis, consigno la descripción estructural, construcción verboidal de infinitivo. Construcción verboidal de infinitivo no es la función sintáctica, insisto sobre esto, es la descripción estructural, el tipo de estructura que tengo. La función es objeto directo, ¿sí? Decía recién, con este otro verbo, arrancar, que no está conjugado, no está al mismo nivel de logré. Está en un nivel sintáctico inferior, ¿sí? Contiene una predicación, por supuesto, porque es un verbo, y todo verbo desencadena una predicación, pero esa predicación no está al nivel de la predicación principal, de lo que llamamos predicación nuclear. Entonces, a esa estructura hay que recursarla, hay que, digamos, volver a analizarla aparte, que es lo que está a la derecha. Analizo solamente ahora arrancármela. En arrancar tengo el infinitivo, ¿sí? Y ahora tengo que resolver los dos pronombres, me y la. La es muy fácil, es el objeto directo. Arrancar la pelusa, que habíamos dicho. Bien. Lo que fuere que reemplaza a su vez ese la. Y el me es a mí. Ese me, el me en castellano puede ser tanto objeto directo como indirecto. Para desambiguar es muy útil intentar reemplazarlo por le, porque el le siempre va a ser objeto indirecto, ¿sí? Entonces yo puedo decir arrancarle o arrancársela, ¿sí? Ahí pruebo que ese me es objeto indirecto. Yo en castellano no puedo decir arrancarlela, es cacofónico en español, entonces el le adopta un alomorfo, una variante de forma, que es se. El se puede ser un alomorfo de le, por supuesto. Entonces, lo que tengo acá es el núcleo del predicado verboidal, ¿sí? Que es arrancar, y sus dos objetos, me y la, el indirecto y el directo. El sujeto de los verboides es un sujeto que se llama contextual. No lo llamamos tácito porque el sujeto tácito se desprende de la desinencia personal de los verbos. Y un verboide nunca puede tener desinencia personal porque es una forma verbal no conjugada. Si hay desinencia personal, significa que el verbo está conjugado y el verboide no lo está, ¿sí? Entonces, ese tipo de sujetos no se llaman tácitos o desinenciales, se llaman contextuales, ¿sí? Es decir, que se infiere a partir del contexto oracional. Y en este caso coincide con el yo del verbo principal. Podría no coincidir, pero en este caso quien arranca soy yo también. Yo logré arrancar yo la pelusa de la camisa, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa en latín, a ver, con este tipo de estructuras. Vamos acá, vamos a hacerlo paulatinamente. Tenemos esta oración que dice Romulus et Remus urbem condere decreverunt. Bueno, vamos a marcar primero. A ver si está claro. Bien. Vamos a marcar primero los dos verbos que tenemos. Tenemos el verbo decreverunt. Bueno, un poco. Eh, tenemos el verbo decreverunt, ¿sí? Que viene de decerno, ¿sí? Decreu es el tema de perfectum, hace decreui como primera persona del singular del pretérito perfecto.
¿sí? Y tenemos la desinencia erunt, es decir, esto es una tercera persona del plural, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Bueno, después tenemos otra forma que es condere. Es el verbo condo, verbo que va a tener que recordar porque es un verbo clave. Clave en cualquier lengua, en la latina en particular, si leemos la Eneida más todavía porque significa fundar. En realidad, el primer sentido de condo es hundir, y un sentido, digamos, traslaticio a partir de ese es fundar. Y recuerden esto que menciono al pasar cuando lean el último libro de la Eneida, el último canto de la Eneida, porque ahí tiene particular resonancia este verbo condo, ¿sí? Es un verbo de tercera conjugación, condo, ¿sí? Condo, condis, condere, ¿sí? Marqué acá que la es breve para que vean que es un verbo de tercera conjugación atemática, ¿no? Es decir, que acá tenemos el infinitivo presente activo. Recuerden ustedes que el infinitivo presente activo es el que aparece, como decía recién, en el uso verbal, condo, condis, condere, ¿sí? Y que este infinitivo presente activo se caracteriza por, después del tema de infectum y la vocal temática o de unión, según la clase de conjugación, utiliza el morfema re, ¿sí? Este morfema re, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que venía de una forma antigua C? Y que se produce un rotacismo, ¿no? Esta sonorización de la sibilante en posición intervocálica hace que la S, perdón, se transforme en R. Digo esto que originariamente era una disinencia C, porque eso se puede ver en el infinitivo de Zoom, que es S. Acá se ve claramente que en su origen la desinencia del infinitivo era C. Después pasó a re. Y en castellano, ¿qué pasó? Cayó la vocal en posición final. Entonces me quedó solamente la R, que es lo que veíamos al comienzo. Bueno, no importa todo. Volvemos a la oración principal. Decreverum, ¿sí? Es el verbo principal, en tercera del plural. Necesitamos entonces un sujeto que concuerde con esta tercera persona del plural. Muy sencillo, está al comienzo. Romulus et Remus. ¿Sí? Un sujeto compuesto porque tiene dos núcleos, que son dos nominativos masculinos singulares, pero como están coordinados, van a concordar con esta tercera persona del plural. Y acá tenemos el predicado. Bien. Fundar la ciudad, por supuesto. Urbem es el acusativo femenino singular de urbs urbis, en un sentido de tercera declinación. Ahora bien, este objeto directo, eh, la ciudad, este acusativo, no depende de decreverum, no depende del verbo principal, depende de condere. No decidieron la ciudad, decidieron fundarla. Entonces, acá lo que tenemos es esta estructura que llamamos construcción verboidal de infinitivo, ¿sí? Decidieron esto, lo decidieron. Es efectivamente el objeto directo de este núcleo del predicado, de este núcleo principal del predicado, de este núcleo del predicado principal, quiero decir, que es transitivo, del carno, por supuesto, decidir, resolver. Decidieron esto, lo decidieron. Entonces, una vez que yo marco el objeto directo que está articulado como una construcción verboidal de infinitivo, ahora sí la puedo recursar y analizar esto por dentro, que está, insisto, en un nivel sintáctico inferior. Entonces lo escribo abajo. Urbem condere. Ustedes no hace falta que cuando analicen oraciones pongan las cantidades de las vocales. Yo lo hago, perdón, yo lo hago simplemente para desambiguar, justamente. Bueno, acá tenemos el infinitivo, que va a ser el núcleo de este predicado verboidal. No es verbal como este, porque, bueno, el verbo está claro, ¿no? Y urbem va a ser el objeto directo, fundarla, ¿sí? Y el sujeto, por supuesto, es contextual, ¿sí? Que coincide, obviamente, con la tercera persona plural. Los que deciden son Rómulo y Remo, y quienes fundan a la postre también serán Rómulo y Remo. Vamos con una más.
Vamos con esta oración. Latro ex insidis evadere non potuit. Vamos a ver. A ver, ¿qué pasa acá? Acá el verbo principal es el verbo potuit, que no es otro verbo que el verbo possum. No sé si lo vimos mucho en el pasado, creo que lo habré mencionado alguna vez. Es un compuesto de sum, significa poder. Y este verbo es un verbo que rige infinitivo. ¿Sí? En la oración anterior tenemos un verbo transitivo, ¿no? Que admitía un objeto directo, en ese caso articulado como una construcción verboidal de infinitivo. Ahora lo que tenemos es una estructura distinta, porque este verbo rige infinitivo, como en castellano, poder rige infinitivo, poder esto, possum significa poder, es un verbo que rige infinitivo, es decir, que necesita un infinitivo para completar su sentido, necesariamente, pero es un verbo intransitivo. Es decir, yo no lo puedo pasar a la voz pasiva, como si el verbo decidir, decaernos, sí admite la voz pasiva porque es transitivo. Este no lo es, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es este verbo potuit, que está en tercera persona del singular, del pretérito perfecto, es muy irregular, ya vamos a ver, créanme que esto es un perfecto. Cuando ven el enunciado ven que es possum, potes, segunda persona, posse, el infinitivo, potui, el perfecto. Este es el enunciado de possum. ¿Sí? Entonces potu es el tema de perfectum. Es un verbo bastante irregular, porque sum es irregular, de modo que los compuestos de sum también lo serán, pero yo voy a explicar, yo creo verlo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no recuerdo, quiero decir, perdón, que creo que lo vimos, pero no estoy seguro. Lo podemos volver a ver más adelante. Por ahora, a los efectos de oración, eh, en un acto de fe, créanme que esto es un pretexto perfecto, del modo indicativo, por supuesto. Es el núcleo del predicado. El sujeto es latro, el nominativo latro, latronis, ¿sí? El sustantivo de tercera, ladrón. Y todo lo demás es predicado, ¿no? Ahora, este ladrón no pudo hacer algo. No pudo evadere, viene de evado, es otro infinitivo. No pudo salir o escapar de la emboscada. Insidis viene de insidiae, perdón, dije bien, insidiae, insidiarum, ¿sí? Es un pluralia tantum, significa emboscada, ¿sí? Es un sustantivo, cuando digo pluralia tantum, me refiero a que solo existe en plural, ¿sí? Solo se declina y existe en plural, como en castellano celos, ¿sí? Tener celos es un sustantivo que solo existe en plural. Bueno, estos son iguales a esos, pluralia tantum. Sea como fuere, lo que tenemos acá es una construcción verboidal de infinitivo, pero ya no objeto directo, decíamos, porque el verbo no es un verbo transitivo, es un verbo intransitivo, ¿sí? Y rige infinitivo. Entonces, a esto no le podemos poner objeto directo, le ponemos complemento régimen, ¿sí? Porque el infinitivo está regido por el verbo. Ustedes en el Vox van a encontrar que possum es transitivo. Bueno, es un error garrafal, ¿no? Está claro. Baja la estructura. Ex insidis evadere. Entonces tienen el infinitivo, evadere, no, todo es predicado verboidal, sujeto contextual, y el verbo evadere también es intransitivo, porque significa salir, escapar, bueno, que viene evadir a todas luces, ¿no? Entonces requiere de un circunstancial del lugar, de un unde, ¿no? De dónde. Tenemos el circunstancial del lugar, si le quieren poner el nombre, es unde. Subordinante y término, ¿no? Este es un ablativo plural. Bien. Entonces la traducción queda, el ladrón no pudo escapar de la emboscada.
Bien, esto en cuanto a los infinitivos. Vamos a los participios. Volvemos al Power. Bien, participios. El participio ya sí es una forma verboidal que varía en género, ¿sí? Varía en género y en número. ¿Mm? En castellano me refiero, en latín también, solo que además de variar en género y en número, en latín varía en caso, por supuesto. ¿Cómo reconocemos un participio en castellano? Tenemos la raíz del verbo, la vocal temática, por supuesto, el morfema de participio, la D solita es el morfema, ¿sí? Y después el morfema flexivo, ¿no? Que indica género. Puede ser la O, la A, ¿sí? La E, incluso si quieren, en inclusivo, es un morfema flexivo, la E, que lo indica o que anula la distinción masculino-femenino, pero no deja de ser, si se quiere, un morfema flexivo, la E. Eh, y después, si está en plural, hay que agregar otro morfema flexivo que es la S. ¿Sí? Lo tenemos amado, temido, partido, ido, satisfecho. ¿Sí? Fíjense que en el caso de satisfacer se produce una irregularidad en el formante de participio porque ocurre lo mismo que hacer. ¿Sí? Satisfecho, hecho. ¿No? Eh, bueno, eso no es. Ahora, el participio, antes decíamos, el infinitivo es un sustantivo verbal. Bueno, el participio es un adjetivo verbal. Si el infinitivo se comporta como un sustantivo, el participio se va a comportar como un adjetivo y va a cumplir las funciones propias del adjetivo. Fundamentalmente, modificador directo de un sustantivo o predicativo, si es que la modificación pasa por el verbo. Bien, vamos a esta oración. Salen de agujeros mal tapados. Tengo el verbo principal salen, con un sujeto tácito, y después un circunstancial. ¿De dónde salen? Salen estos seres, estos monstruos, estos no sé qué, salen de agujeros mal tapados. Cuando analizo el término de ese circunstancial, después de la preposición, veo que agujeros está modificado por una construcción verboidal mal tapados. Es decir, que están tapados mal. Muchas veces pueden detectar la presencia de una construcción verboidal de participio porque se puede reformular o parafrasear por una preposición relativa, por una adjetiva, por una pía. Salen de agujeros que estaban mal tapados. Fíjense que yo ahí introduzco un que, ¿sí? Y ahí tengo una pía, que estaban mal tapados. Esa es una manera, si quieren, para poder reconocerlos. Bueno, mal tapados lo tengo que, por supuesto, recursar, ¿sí? Y lo tienen resuelto a la derecha, ¿sí? Tapados es el núcleo del predicado verboidal porque es el participio y mal es el adjetivo, un circunstancial, si quieren, un circunstancial de modo. El sujeto es contextual, ¿sí? Y acá ya el sujeto no es quienes salen o los que salen o las que salen de los agujeros, sino los agujeros. Los que están mal tapados son los agujeros, no los que salen. ¿Sí? Entonces fíjense que acá el sujeto contextual no es correferencial respecto del sujeto de la oración principal. Veamos entonces en latín cómo funciona todo esto. Borrar lienzo. ¿Qué tengo que poner acá? Ah, texto, perdón. Ahí está. Veamos esto, por ejemplo. Tengo el mito de la fundación. Amulius invidia inquitatus fratrem regno expulit. Bien. Vamos con esta oración. Tenemos el verbo principal expulit, ¿sí? Este verbo viene de expelo, es un modificado verbal, la base es pelo. El verbo pelo existe, pelo, pelis, pelere, pepuli, pulsum, ¿no? Bien. Y expelo es un compuesto de pelo. Expuli claramente es el perfecto. Expul es el tema de perfectum.
Entonces, expulit es la tercera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa, ¿no? Porque tiene la designancia personal it. Bien, estamos en un sujeto en nominativo y singular. Bueno, claramente Amulius. ¿Qué más tenemos en esta oración? Tenemos un acusativo, fratrem, ¿sí? Que viene de fratris, fratris, perdón, de frater, fratris. Es el acusativo masculino singular. Regno es el ablativo neutro singular de regnum y reino. Y después tenemos incitatus, invidia. Incitatus viene de un verbo que es inquito. Es un verbo transitivo y de primera conjugación. Es decir, que hace la última forma de enunciado es inquitatum. Es el supino, la forma de supino del verbo. Inquitatum. Esta forma de supino, ¿sí?, me permite reconocer que este inquitatus no es otra cosa que el participio perfecto pasivo. ¿Cómo se formaba este participio perfecto pasivo? Lo revisamos. Se formaba sobre la base del tema de supino. ¿Cómo obteníamos el tema de supino? Decíamos recién, a partir de la quinta forma del enunciado verbal, inquitatum, ¿sí?, amatum, quitando la desinencia de acusativo que presenta la forma de supino en el enunciado verbal, es decir, quitando nos queda inquitat. Bien, y a eso se le agregan las desinencias de adjetivos de primera clase, us a Entonces así tenemos inquitatus. Bien, tenemos acá, encerramos entre pinzas la construcción verboidal. Borro acá para si no tengo lugar. Le pueden poner pausa y copiar si no llega. Espero que no tengan que poner pausa muchas veces en estos videos, ¿no? Ya voy a encontrar la manera de hacerlos más breves, no sé. Después lo charlaremos virtualmente a ver cuál es la manera más adecuada de hacer todo esto. Bueno. Yo borré acá el acusativo. Bueno, acusativo. Entonces, ¿qué hizo este Amulio, ¿no?, según el mito fundacional? Expulit, al hermano del reino, ¿no? O sea, el objeto directo lo expulsó, ¿de dónde? Del reino. Fíjense que los circunstanciales pueden aparecer sin preposición, sobre todo cuando son lugares pequeños. La preposición puede no aparecer. Nuevamente es un unde. Y si se quiere, de alguna manera, la preposición está acá en el prefijo del verbo, en el preverbio, ¿no? Está acá en el ex. Ahí está la preposición, si se quiere. Bueno, sea como fuere, tenemos todo el predicado, ¿sí? Y esta estructura la vamos a presentar como un predicativo subjetivo, articulado como una construcción verboidal del participio. Ustedes van a decir, bueno, pero si es este adjetivo, ¿a quién está modificando? Bueno, está modificando a Mulio, claramente. ¿Y por qué no está dentro del sujeto como modificador directo? Bueno, podría estarlo, no me parece mal. Fundamentalmente tienen que comprender que las construcciones verboidales de participio pueden funcionar como modificador directo o predicativo, subjetivo u objetivo, ¿no? Lógicamente. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Lo que siempre decimos, el tipo digamos, el carácter semántico de la modificación. Es decir, cuando nosotros identificamos que es un predicativo subjetivo, lo que estamos diciendo es que esta cualidad de estar incitado, de estar enardecido, de estar iracundo, que eso significa inquito, es una cualidad transitoria. Es decir, lo expulsó incitado por la envidia. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿no? Amulio expulsó, incitado por la envidia, a su hermano del reino. Mientras que si yo pongo esto como modificador directo dentro del sujeto, lo que estoy diciendo es que la cualidad de estar incitado por la envidia es una cualidad permanente, ¿sí? Es el ejemplo que siempre doy a propósito de
del ejemplo encontré la camisa negra, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, ahora lo doy el ejemplo, termino con esto porque tengo que pasar de lienzo y no voy a poder sino retomar esto que hice acá. Ahora voy a esta diferencia con más detalle, de cuál es la diferencia entre un modificador directo y un predicativo. Bueno, incitatus, claramente con desinencia us, es un nominativo masculino singular. Eso es lo que, por concordancia, nos prueba que está modificando a este otro nominativo masculino singular. Entonces yo tengo que bajar la estructura. Invidia incitatus. ¿Sí? El núcleo de predicado es invidia, predicado verboidal. Invidia es un ablativo femenino singular. Incitatus, como el participio es perfecto pasivo, ya lo decíamos al comienzo, esa valencia pasiva está. Entonces es incitado por la envidia, lo que podrían llamar como complemento agente o, me parece un poco mejor, complemento de causa eficiente. Es decir, la envidia no es un agente, no es una persona, no tiene el rasgo más animado. Por eso no va con preposición el agente acá. ¿Sí? Cuando eso ocurre, se prefiere la denominación causa eficiente. Igual si le ponen agente no pasa nada. Pero sepan que cuando la causa es una entidad abstracta, un concepto, un sentimiento como invidia, no se le pone agente sino causa eficiente. ¿No? Siempre en la voz pasiva ustedes pueden tener complemento agente cuando es animado y tiene preposición, y cuando es inanimado la preposición tiende a caer, como en este caso, y entonces la denominación es causa eficiente. ¿Sí? Bueno, entonces la traducción queda Amulio, incitado, invadido por la envidia, enardecido por la envidia, bueno, lo que quieran, expulsó a su hermano del reino. Menciono lo de la camisa negra, que es un ejemplo que siempre es útil para entender la diferencia entre modificador directo y predicativo. Bien. Tengo la oración entonces, encontré la camisa negra. Yo puedo decir la encontré. Y Estela lo que hace es reemplazar a la camisa negra, sin lugar a dudas, ¿no? Modificador directo, núcleo, modificador directo, ¿no? Esta sería la sintaxis de la oración y un sujeto tácito. Bien. Ahora, negra funciona como modificador directo, es decir, que presenta el rasgo semántico más permanente. Es decir, la camisa fue, es y será negra. Es el rasgo de la camisa permanente. Ahora, yo puedo decir también, la encontré, ¿no? La encontré negra. La encontré negra. Y ahí me quedó por fuera de la pronominalización el adjetivo negra. ¿Por qué? ¿Qué estoy entendiendo si dejo por fuera del reemplazo pronominal el adjetivo negra? Estoy entendiendo esta sintaxis. Estoy entendiendo que el objeto directo es la camisa, que era de algún color, no me importa cuál, y de pronto, cuando la encontré, por alguna razón, estaba negra. La sintaxis es esta. El negra es el predicativo objetivo que me queda afuera del objeto directo. De hecho, me está modificando a través del verbo al objeto directo. Cuando eso ocurre, lo que tengo es un predicativo objetivo. El predicativo objetivo, entonces, lo que me marca es la característica no permanente, menos permanente, es decir, transitoria. La camisa era de un color y por alguna razón alguien la tiñó y la encontré de otro color. ¿Sí? Esto es un típico caso de lo que se llama homonimia estructural en sintaxis. Homonimia, ahí va, estructural. Es decir, que una misma oración es susceptible o es pasible de dos análisis sintácticos diferentes y que depende del contexto cuál se activa. Bueno, esto en cuanto a los verboides.
¿sí? Dejo acá para que no se haga tan largo. Y en el próximo, que era la subordinación adverbial. Seguimos, gracias.